Mi tema ven que tiene que ver con prevención primaria de la diabetes y hacer valer la posibilidad de intervención farmacológica. Déjenme ver qué puedo presentar. Primero, la guía de mi presentación. En una primera sección, prediabetes, progresión a diabetes y progresión a enfermedad cardiovascular. ¿Qué es prediabetes? Pues escogí estas líneas que hablan de los factores de riesgo para que una persona desarrolle o no diabetes mellitus tipo 2. Y ven de nuevo que son varias las posibilidades que orientan a que alguien desarrolle diabetes, pero que hoy por hoy, sobre todo para tomar en cuenta estudios de intervención, le damos importancia a la glucosa de ayuno anormal, a la curva de tolerancia a la glucosa con la glucosa a las 2 horas. Y bueno, recientemente nos dicen, recientemente ya algunos años, puedes manejar la hemoglobina 1C para diagnóstico de diabetes, y es real que este margen de resultado de hemoglobina 1C traduce prediabetes, tiene el mismo valor predictivo la hemoglobina 1C que la glucosa de ayuno o que la curva de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué es prediabetes? El que tenga familiar en primer grado con diabetes, ¿tiene prediabetes? ¿Quién tiene síndrome metabólico? Bueno, tuviste prediabetes antes de que iniciaras diabetes. ¿Tuviste diabetes mellitus gestacional? Es también prediabetes. De nueva cuenta para estudios de intervención, glucosa de ayuno anormal o curva de tolerancia oral a la glucosa. Posibilidad de manejar más adelante, porque hemos dicho que para México todavía el definir el diagnóstico de diabetes con hemoglobina 1C tiene sus pros y sus contras. Para prediabetes esto pues todavía es más problemático. Y de esta manera les señalo que los valores de ayuno de glucosa normal van dentro de estas cifras, que los de la intolerancia a la glucosa a las 2 horas van en estas cifras. Les señalo cómo los procedimientos laboratoriales tienen estas posibilidades de variabilidad. Y bueno, tal vez a plazo no largo, podamos decir para un buen porcentaje de nuestra población que podemos manejar también la medición de hemoglobina 1C, de nuestra hemoglobina glicada. ¿Qué pasa entonces ya con las personas que tienen prediabetes? ¿Prediabetes por glucosa de ayuno o prediabetes por curva de tolerancia? Pues las posibilidades de historia, de evolución de estas situaciones son las que aquí les señalo. Es posible que regrese a lo normal, es posible que permanezca con el problema, o es posible que progrese hacia diabetes mellitus tipo 2. Y en la parte final de la diapositiva les señalo que no es lo mismo el que tiene glucosa poscarga de glucosa de 150 que el que tiene 185. Es más probable que desarrolle diabetes a corto plazo el que tiene mayor alteración en los valores de la glucosa. Presento enseguida una cohorte, la tradicional de Framingham. ¿Qué porcentaje de los pacientes con glucosa de ayuno anormal o con intolerancia a la glucosa progresan hacia diabetes mellitus? Y si tienen las dos alteraciones, ¿cuál es el porcentaje de progresión que ellos nos informan? Si tiene síndrome metabólico, y si es síndrome metabólico más intolerancia a la glucosa, ¿qué posibilidad de cambio a plazo no largo hacia diabetes mellitus? ¿Cuál es el cambio anual de 10%,
Si tengo glucosa de ayuno anormal, más intolerancia a la glucosa, más síndrome metabólico. Bueno, pues disponemos de información para decir qué persona tiene mayor riesgo de hacer diabetes mellitus en pocos años. Y de hacer problema cardiovascular, pues de nueva cuenta un estudio, el Mr. Fit, y vean que no hay duda que asocia el problema de disregulación de la glucosa, de diabetes mellitus, con la enfermedad cardiovascular. ¿Y qué concluye? Que la mortalidad cardiovascular, que la enfermedad cardiovascular, en un análisis estadísticamente validado, consistente, me señala que la asociación de diabetes con enfermedad cardiovascular es dentro de estos valores y que eso tiene significación estadística. El paciente con diabetes tiene pues tendencia, mayor frecuencia, predisposición a la enfermedad ateroesclerosa. Y en diabetes mellitus, importantemente es, hasta el momento, con el mejor medicamento, con la mejor combinación, con el mejor algoritmo, ya escucharemos a las guías que nos va a presentar el doctor Fernando Lavalle a continuación, pues se logran resultados realmente favorables. Pero ¿qué tanto modificamos la historia de la célula beta? En la vida diaria decimos, al diagnóstico de prediabetes ya hay una alteración importante en la función de células beta. Hay una alteración en la masa de células beta de los islotes de Langerhans. Y si el diagnóstico es de diabetes, la alteración es mayor. Y al paso de los años, no obstante los tratamientos, la pérdida de esa función de células beta y de masa de células beta es una realidad. Hoy por hoy es de los objetivos que en el tratamiento de la diabetes mellitus debemos tener en mente. ¿Qué plan nos permite mayor sobrevida de célula beta? Me paso de esta manera a un segundo capítulo. Y ven que lo titulo Lecciones de los estudios de prevención primaria. Prevención primaria para diabetes mellitus tipo 1 y para diabetes mellitus tipo 2. Sí, tienen razón. Voy a hacer una revisión superficial. Son un buen número de estudios. Cualquiera de esos estudios tal vez ameritara la presentación en el tiempo que me han asignado para esta presentación. Y voy a tratar de presentar tablitas en las que señalo los estudios que hoy por hoy son de importancia para nosotros. Y empiezo con los de diabetes mellitus tipo 1. Desde años se ha querido prevenir la diabetes mellitus tipo 1. Nos impacta la diabetes mellitus tipo 1, aunque el porcentaje de pacientes con diabetes mellitus tipo 1 sin duda es menor que el de diabetes mellitus tipo 2 u otros tipos de diabetes, pues la repercusión que tiene el ver diabetes en el niño, en el adolescente, en el joven y en algunos adultos es preocupante. Afecta a la familia, afecta el medio en que vivimos. Entonces ven que en la prevención se han manejado múltiples medidas, las que tienen que ver con problemas virales. ¿El virus es un factor causal o es un factor desencadenante de diabetes mellitus tipo 1? La prevención del problema puede modificar célula beta y diabetes tipo 1. La lactación, el empleo de leche de vaca, en vez de la lactancia materna que debiera ser para un porcentaje importante de las señoras en cualquier medio, o bien la modificación de fenómenos inflamatorios, la adición de vitamina D, el empleo de ácidos grasos omega 3, o la modificación de la respuesta inflamatoria, ¿sí? La modificación de los fenómenos de autoinmunidad. Ven en esta diapositiva y ven en la siguiente una serie de estudios presentados incluso recientemente en la Asociación Americana de Diabetes, en alguno de sus congresos, en el que nos dicen, fíjate que hemos logrado con algunos esquemas disminuir la toxicidad de algunos de estos fármacos, pero fíjate que no hemos prevenido la diabetes mellitus tipo 1. Sin embargo, sí han logrado aumentar o favorecer que mejoren las reservas del páncreas en cuanto a producción de insulina.
muchos de los pacientes que han estado en nuestros programas de prevención o de las personas no lograron prevenir diabetes, hicieron diabetes, pero de más fácil control. Y el hecho que tengan reservas de insulina y que logren un control más fácil en la vida diaria es valiosísimo. De manera que la conclusión hasta el momento, todavía somos pobres en hablar de diabetes mellitus tipo 1 y su prevención. Hay estudios en desarrollo. El doctor Fernando Lavalle, precisamente a continuación, participa en algunos de ellos. Pero hoy por hoy lo único que podemos decir, si ha mejorado la capacidad de reserva de diabetes, de ese páncreas para su respuesta al tratamiento. Y luego me paso de inmediato a algunos de los estudios de diabetes mellitus tipo 2, con cambios en estilo de vida, con tratamiento farmacológico de obesidad, con diferentes agentes antidiabéticos orales, incluso con insulina a dosis modestas, para que desde prediabetes se pueda modificar la progresión a diabetes mellitus tipo 2, y ven que se tienen buenos resultados. Entonces, déjenme ver si señalo la posibilidad de resultados de algunos de ellos. Y ven que en algunos de ellos, como la cirugía bariátrica, nos entusiasma. Aquí señalé banda gástrica, pero sin duda que no es la mejor cirugía para prevenir diabetes. Las derivaciones gastrointestinales parecen ser superiores a la banda gástrica, y la posibilidad de dar marcha atrás con diabetes o de prevenir diabetes cuando está indicada la cirugía bariátrica, que no es para todos obviamente, cuando hay equipo para que se haga ese tipo de cirugía, cuando hay programa para que se siga un seguimiento adecuado de estos pacientes, pues la posibilidad de prevención de diabetes mellitus es dentro de las cifras que aquí les estoy señalando. Cualquiera de las cifras que les he señalado los convence. Se puede modificar la historia de la diabetes mellitus. ¿Se previene o se retrasa? Pero si no se previene, el que se retrase la presentación del cuadro clínico de diabetes 5, 7, 10, 15 años es de oro, es valiosísimo. Prevengamos o retrasemos el desarrollo inicial de la diabetes, sin duda que tiene su lugar entre nosotros. Déjenme profundizar un poquito más, porque mi tema tiene que ver con nutrición o con intervención farmacológica para prevenir diabetes mellitus tipo 2. Y entonces seleccioné uno de los estudios iniciales de prevención con cambios en el estilo de vida, un número razonable de pacientes con prediabetes, la intervención, nutrición, actividad física, las dos medidas a este plazo. Y ayúdenme a revisar los resultados iniciales. A los 6 años de intervención, ¿qué pasó con el grupo de nutrición? ¿Qué pasó con el grupo de ejercicio? ¿Qué pasó con el grupo de ambas intervenciones? ¿Cuál fue la incidencia de diabetes mellitus? Tienen razón, mejoraron más los de ejercicio. Siguió los del grupo de nutrición. En los que se asociaron, los resultados no fue tan bueno. Hubo más diabetes en los pacientes que fungieron como controles. Bueno, esta observación se prolongó a 20 años. ¿Y qué pasa después del estudio, después de esa intervención a 20 años? Los resultados aquí se los presento. ¿Qué resultados les interesan? ¿Progresaron a diabetes, se mantienen obesos o los de enfermedad cardiovascular? A 20 años, las medidas que les mencioné de nutrición, ejercicio o ambas no tuvieron mayor repercusión en la enfermedad cardiovascular o en la mortalidad. Entonces, en este estudio no se logró que esa intervención modificara la enfermedad cardiovascular. Pero bueno, hay algunos indicios importantes en cuanto a la incidencia de diabetes. Ven que el riesgo, se los estoy señalando aquí, pues me dice que sí es valedero la medida de intervención en el estilo de vida y que la incidencia sí tiene diferencias entre el grupo que tuvo intervención ante el grupo que funcionó como control. Las diferencias no son grandes, pero las hay. Hay esa tendencia. La intervención que tome en cuenta nutrición y en ejercicio parece ser que hay que tomarla en serio. Me paso a otro estudio.